Vamos a comenzar hablando de comercio. Vamos a hablar de la nota que ha llegado de Comisiones Obreras, UGT y OSTA, remitiendo un escrito de respuesta al Gobierno de Aragón oponiéndose a cualquier modificación del calendario de aperturas comerciales para este año 2020. Saludamos ya a Gerardo Montori, secretario de Organización de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Aragón. Señor Montori, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues lo comentaba en este titular, se oponen a la modificación del calendario de aperturas comerciales. Cuéntenos, por favor. Bueno, pues lo primero que nos sorprende, o bueno, más que nos sorprende, nos molesta la solicitud del Gobierno de Aragón. Primero porque llevamos varios escritos dirigidos durante los últimos meses al Gobierno de Aragón solicitando, pues el día 30 de marzo, por ejemplo, solicitamos para los trabajadores y trabajadoras del sector del comercio prioridad en los test de diagnósticos del COVID-19, no nos han dado respuesta, homogeneizar los horarios de apertura dejando tiempo libre para la reposición y desinfección durante el estado de alarma, tampoco se nos dio respuesta, la suspensión de las aperturas de domingo y festivos de supermercados y grandes superficies en las zonas de gran afluencia turística, cuando no existía turismo, tampoco nos dieron respuesta, y la suspensión durante el estado de alarma de las aperturas en domingos y festivos, y tampoco nos dieron respuesta. De hecho, durante el estado de alarma se permitió la apertura de supermercados todos los domingos y festivos en las zonas de afluencia turística, cuando no existía turismo. Se permitió la apertura en Jueves Santo en 9 municipios de Aragón y el 3 de mayo se abrieron todos los supermercados se permitió la apertura de todos los supermercados de Aragón. Y ahora lo que nos solicitan es que, como entienden que no vendieron suficiente algunos segmentos del sector del comercio, lo que podrían ser sobre todo los centros comerciales, nos solicitan modificar o ampliar dos festivos para el año 2020 y hablar del año 2021. Nosotros lo primero que entendemos es que abrir más horas o más días no va a incentivar más el consumo, que lo que incentiva el consumo es que se aumente la capacidad adquisitiva del consumidor. Y luego, por otro lado, lo que significa abrir más festivos es precarizar el sector, sobre todo un sector muy feminizado, casi el 70% de los trabajadores y trabajadoras son mujeres, y que por desgracia tienen una mayor carga familiar y supone una precarización en el sentido de que es muy difícil conciliar, sobre todo en la situación en la que estamos. Entonces, lo que le pedimos al Gobierno de Aragón en este sentido es más empatía con los trabajadores y que cambien esos aplausos a las 8 de la tarde que había hasta hace relativamente poco, por un poquito más de empatía con los trabajadores y trabajadoras del sector. Uh-huh. Señor Montori, la impresión que nos queda a nosotros, los que vemos estas polémicas que salen, es que al fin y al cabo parece que se favorece más a las grandes superficies que al comercio de proximidad, que al fin y al cabo es el que ha estado ahí dando el callo estos días de confinamiento y es al que en teoría también tendríamos que cuidar un poquito más. Así es, esa es la misma sensación que tenemos nosotros. De hecho, en este sentido, no solamente los sindicatos estamos, Comisiones Obreras, UGT y OSTA estamos en esta posición, sino que también las patronales del pequeño comercio opinan exactamente lo mismo que nosotros y nos consta también que varias asociaciones de consumidores han dirigido al Gobierno de Aragón en esta misma línea. Es decir, que aquí lo único que prevalece es el interés de la patronal de grandes superficies, de la mano del Gobierno de Aragón, pues para aumentar el número de festivos, cuando yo creo que, salvo casos puntuales, nosotros lo que hablamos con la ciudadanía es que en general no es una necesidad que esté planteando la ciudadanía. Habrá personas pues que a lo mejor le venga bien en un determinado domingo comprar. Podemos entender, aunque no compartimos, pero podemos incluso entender que durante la campaña navideña o ciertas campañas muy puntuales que hay una mayor venta de productos, bueno, pues podemos entenderlo. Pero ahora mismo, de hecho, por ejemplo, el próximo domingo se va a abrir, pues no entendemos que haya una necesidad imperiosa ni creo que en general la ciudadanía ahora mismo esté pendiente de que si se abre un domingo un festivo. Entonces, pues eso, entendemos que aquí el Gobierno de Aragón va de la mano de las grandes superficies y va en contra del pequeño comercio, de los trabajadores y en general pues de los consumidores. Uh-huh. Además, ahora lo de ir a las grandes superficies, vuelvo al tema de las grandes superficies, que quizás sean las que más acaparan el tema de aperturas de festivos, hay que ir con todas las precauciones del mundo, con lo cual, evidentemente, se puede ir a acceder ya más o menos tranquilamente, pero sí con esas medidas de seguridad, con lo cual, abrir festivos es todavía incluso, no sé si favorecer ese riesgo para esa COVID-19 que, aunque en menor medida, sigue estando ahí. En el sector, por ejemplo, de supermercados, nos ha costado mucho a los sindicatos y hemos tenido que hacer mucha fuerza para que se dotara de medidas de protección a los trabajadores. Un trabajador que se infecta ya no es el trabajador en sí o su círculo más cercano el que puede transmitir ese contagio, sino que a su vez lo puede transmitir a otros clientes. Y nos ha costado muchísimo que se tomen las medidas. En los centros comerciales, que pues recientemente se han ido abriendo,
hasta donde nosotros conocemos, se están tomando medidas de prevención y en ese sentido, aunque seguimos vigilantes, no estamos tan preocupados. Pero como bien dices tú, pues a lo mejor ahora no, quizás no sea el momento más adecuado. Un consumidor normal, entre de lunes a sábado, cualquier gran superficie o centro comercial lo tiene abierto 10 horas al día, lo que son 72 horas a la semana. No entendemos que sea necesario abrir un domingo y menos aún aumentar. Las propias normas del Gobierno de Aragón permite modificar los festivos hasta mediados de abril. Es decir, que el propio Gobierno se estaría saltando su propia norma. Imagino que tendría que modificar su norma para poder modificar esto. Pero es que la norma habitual es que hasta mediados de abril se puede hacer cualquier modificación al calendario de aperturas comerciales que está publicado con anterioridad, pero a partir del mes de abril no se puede modificar. Y ahora viene el Gobierno de Aragón a intentar hacer este cambio que sinceramente pues no compartimos ni entendemos. Uh-huh. Nos quedaba este próximo domingo es de apertura, estábamos comentando. Sí, en Zaragoza Capital. En Zaragoza Capital se modificó, el ayuntamiento lo modificó porque cambió el domingo pues para que este domingo se pueda abrir. Y luego ya los que nos quedan, que son los de Navidades, no los tengo ahora el calendario delante. Sí, bueno, tenemos alguno en septiembre, también el festivo de Todos los Santos en noviembre y luego en Navidades, que la campaña navideña, que prácticamente excepto un festivo, un domingo, los demás todo el mes de diciembre y normalmente primeros de enero por Reyes, se abren todos los festivos. Es donde más se centra. A ver, insisto, tampoco compartimos que los trabajadores no puedan tener un poquito de descanso durante las fechas navideñas o de diciembre, pero sí que es cierto que a lo mejor en esas fechas la campaña de ventas es mayor, pero precisamente ahora en el mes de julio, que va a ser el próximo domingo, o en septiembre, o en el puente de Todos los Santos, pues no lo entendemos. Pero es que es más, lo que nos está pidiendo el Gobierno de Aragón es sobre estas fechas que ya están planificadas, aumentarlas en 2, es lo que nos está pidiendo ahora. Y es lo que directamente desde Comisiones Obreras nos oponemos frontalmente. Uh-huh. Es que resulta curioso toda esa campaña que se ha hecho para cuidar a los que nos cuidan, que son todos los trabajadores de las tiendas, de las superficies, que han estado ahí dando a callo y ahora que se les pida más. Supongo que es esto lo que están demandando porque es peculiar. Sí, efectivamente, lo que comentaba yo antes, ¿no? Que preferimos que nos aplaudan menos, pero un poquito más de empatía, sobre todo cuando en el sector de los supermercados, durante los meses de marzo y abril, la facturación ha aumentado a ritmos entre el 12 y el 15% semana tras semana. Claro, la ciudadanía no podíamos salir de nuestra casa, que lo que hacíamos era consumir en nuestro domicilio. Entonces, eso ha beneficiado a cierto sector o a cierto segmento de las grandes superficies y de supermercados en el área de alimentación. Pero a lo mejor lo que tendría que hacer el Gobierno de Aragón es invertir más en la digitalización del pequeño comercio, que lo que se ha visto es que durante este estado de alarma o bien bajabas a la tienda de cercanía para consumir con mayor seguridad o bien lo hacías online, y a lo mejor lo que tendría que hacer es invertir más en la digitalización y en las ayudas al pequeño comercio que en este tipo de medidas que quiere implementar ahora. Uh-huh. Evidentemente la importancia de las nuevas tecnologías para todos estos comercios. Por cierto, señor Montori, entramos en la nueva normalidad, llevamos ya una semana. ¿Cómo la están viviendo desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Aragón? Pues ya desde mes de marzo a nosotros lo que hemos sufrido ha sido numerosos expedientes de regulación de empleo temporales, negociación diaria con un montón de empresas, tanto del sector del comercio como de hostelería como de otros sectores, y bueno, y vigilando sobre todo porque se cumplan las normas de salud y de prevención de riesgos laborales. Pues la carga de trabajo, no solamente a la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, sino en general a todas las organizaciones sindicales, se ha multiplicado por mucho y bueno, pues estamos intentando ayudar en todo lo posible a los trabajadores y trabajadoras del sector. Y también es cierto que, aunque en esta medida nos estemos oponiendo a la apertura de festivos, pero bueno, estamos colaborando tanto con el Gobierno de Aragón en otras materias, como el sector turístico, como el sector comercial, pues para ayudar a la mejora y al crecimiento del sector. Si nosotros lo que queremos es que a las empresas se le vaya bien, porque cuanto mejor le vaya a las empresas, más contratos tendrán que hacer y mejores condiciones podremos exigir a nuestros trabajadores. Pero claro, no puede ser que como bien has comentado tú, que durante el estado de alarma sean los trabajadores y trabajadoras las que se expongan y den el callo, y que ahora se les pida un sobreesfuerzo que además no está justificado. En fin, esperaremos a ver cómo acaba todo esto. Gerardo Montori, secretario de Organización de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Aragón. Muchísimas gracias por contarlo aquí en el BCM, en La Aragonesa. Gracias a vosotros por contar con nosotros.